Buenas, profesora. El día de hoy nosotros le vamos a presentar nuestro proyecto, que es un experimento factorial de la elaboración de arrollados de canela. Mi grupo está conformado por Josué Navarro, Anthony Núñez, Jamie Rodríguez, Dylan Solano y mi persona, Melissa Cerdas. En nuestro proceso artesanal de arrollados detectamos un problema clave y este fue que el grosor final del producto no siempre es consistente después del horneo. A veces obtenemos arrollados con poco grosor que se sienten densos o prácticamente aplastados, mientras que otras veces, ¿verdad? Conseguimos arrollados con un buen crecimiento, una textura esponjosa y además de una mejor apariencia. Esta variabilidad afecta directamente la calidad final del producto, la presentación y también la satisfacción del cliente. Por eso, ¿verdad? Nos pusimos a investigar como grupo cuáles factores podrían estar generando esta variación. Entre los más principales, ¿verdad? Estaba lo que fue la temperatura del horno, el tiempo de elevado y la cantidad de relleno que se utilizaba. A partir de este análisis buscamos entender cuál de estos factores o qué combinación de ellos eran los responsables de esta variabilidad y cómo podemos estandarizar el proceso para lograr arrollados uniformes y de mejor calidad. Entre los objetivos de nuestro proyecto, ¿verdad? Tenemos como objetivo general determinar el efecto de la temperatura, el tiempo de elevado y la cantidad de relleno que se utiliza para ver el grosor final del arrollado con un diseño factorial de 2 a la 3. Además, como objetivo específico, tenemos diseñar y ejecutar el experimento considerando tres factores y dos niveles de cada uno, además de analizar los resultados mediante herramientas estadísticas del DOE e identificar la combinación de niveles que maximiza el grosor final del arrollado. Ahora yo les voy a hablar un poco sobre los factores y los niveles. Los factores analizados, en primer lugar, el A fue la temperatura, que en el nivel -1 se hizo a 170 grados centígrados y en el nivel +1 se hizo a 190 grados centígrados. Seguido el nivel B, que fue el tiempo elevado, que en el nivel -1 fueron 30 minutos de reposo, mientras que en el nivel +1 fueron 60 minutos de reposo. Por último, el factor C es la cantidad de relleno. En el nivel -1 fueron 100 gramos de relleno, mientras que en el nivel +1 fueron 150 gramos de relleno. Una justificación breve de los factores analizados. Bueno, en primer lugar, la temperatura. Esa controla la expansión antes de formar la corteza de cada arrollado de canela. Después el tiempo elevado, entre mayor sea el tiempo de reposo, mayor va a ser la fermentación y eso produce un mayor potencial de crecimiento. Y por último el relleno, que esto aporta peso y humedad a cada arrollado y eso puede influir en su estructura. Y en la imagen de la derecha se puede ver el modelo completo. Ahora bien, hablando un poco sobre la variable de respuesta y el diseño, bueno, la variable de respuesta que nosotros determinamos fue el grosor final del arrollado de canela en centímetros, medido inmediatamente después del horneado y enfriado por un tiempo estándar de 10 minutos. El diseño experimental que utilizamos fue un factorial completo 2 a la 3 con un total de 8 corridas, sin embargo con la posibilidad de réplicas con un total de 16 réplicas. La aleatorización fue obligatoria y la codificación fue de -1 y +1 para cada nivel. Seguidamente se procede a explicar cómo se elaboró lo que es la masa y la preparación de los arrollados de canela, ¿verdad? Acá es importante tener en consideración que esta receta es artesanal y que es una base constante para todas las corridas del experimento, es decir, es la misma para todas las corridas que se llevaron a cabo. En este caso, como mencionaba el compañero Josué, se fueron estableciendo cada uno de los factores y se prepararon dos recetas, las cuales se fueron tomando en el orden aleatorio que se realizaron las corridas. Para preparar la masa es importante
que hay que considerar las cantidades que tienen que ser exactas, las cuales se deben seguir de acuerdo con la receta, el ambiente y la cantidad de relleno que llevaban cada una de estas. Em, por lo tanto, bueno, ahí explicando rápidamente el proceso, la levadura tenía un tiempo elevado de 10 minutos, la preparación de la masa, como se realiza a mano, es de entre 25 a 35 minutos, y una vez que se dejaba, se terminaba, entonces sacamos las dos masas, una que iba a quedar digamos, para crecer 30 minutos y otra que iba a durar una hora. Seguidamente, una vez que se realizaron toda la toma de los datos de forma aleatoria, de acuerdo con el modelo que se obtuvo, se realiza el análisis estadístico, ¿verdad? Y se interpretan los resultados. Cuando, bueno, en este caso, ¿verdad? Se tomaron los tres factores, que era el tiempo de elevado, la temperatura y la cantidad de relleno. En esto podemos notar, de acuerdo al modelo estadístico, que solamente el tiempo y la temperatura tienen una variabilidad significativa en el proceso, con un R cuadrado del 81,98%, pero un R cuadrado ajustado de un 66%. Entonces se procedió a depurar el modelo para poder analizar solamente las variables, ¿verdad?, que están afectando el proceso. El R cuadrado, una vez que se realizó esto, quedó en un 72, bajó un poquito, pero el R cuadrado ajustado aumentó, lo cual nos dice que el modelo es bastante bueno, realmente no es lo mejor, pero es bastante aceptable y que gran parte de la variabilidad se debe a este error, lo cual se evidencia con los resultados obtenidos. Ahora bien, es importante evaluar los puestos del modelo. Entonces, en primer lugar, tenemos la normalidad de los residuos, la cual no se cumple debido a que P es menor a 0,05. Esto lo que indica es una desviación clara de una distribución normal. También tenemos la homogeneidad de varianzas, que esta sí se mantiene, ya que su valor de P es de 0,879, así que las varianzas son similares entre los tratamientos. Además, la aleatoriedad con un valor de 0,052 está apenas por encima del límite de 0,05, por lo tanto consideramos que no hay patrones sistemáticos y que el supuesto se cumple de forma aceptada. Por otro lado, en la gráfica de efectos principales vemos que tanto la temperatura como el tiempo de elevado reducen el diámetro del arrollado. Al subir de 170 a 190 grados Celsius, el diámetro disminuye notablemente y lo mismo ocurre con el tiempo de elevado, que aumenta de 30 a 60 minutos. Y ambos factores tienen un efecto negativo, lo cual coincide con los coeficientes del modelo. Y finalmente el gráfico de cubos, podemos observar que las líneas son prácticamente paralelas, lo que indica que no hay una interacción significativa. La temperatura baja siempre produce diámetros mayores sin importar el tiempo, y el tiempo corto tiende a dar un diámetro ligeramente mayor en ambos niveles de temperatura. En cuanto a las conclusiones del estudio, tenemos que la temperatura y el tiempo de helado fueron los únicos factores significativos. Eh, Estos factores afectan negativamente el grosor del arrollado en su nivel alto, y el modelo depurado describe adecuadamente la variabilidad, ya que se obtuvo un 72% en el valor del R cuadrado. Además, no existen interacciones significativas entre factores. Y para obtener arrollados más esponjosos, se recomienda trabajar a 170 grados y un tiempo elevado de 30 minutos. La cantidad de relleno, si bien no fue un factor significante, pues podría mantenerse entre 100 y 150 gramos, ya que no afecta el grosor, siempre y cuando se asegure una distribución uniforme para no verlo afectado. Y se sugiere realizar más experimentos con niveles intermedios entre los factores, o incluso con más réplicas. Y se recomienda también estandarizar las condiciones
óptimas para mejorar la consistencia del producto y así también mejorar la variabilidad en el proceso. Muchas gracias.